Nada, vamos a empezar ya con lo que sería este webinar, que seguimos un poco en la línea de todos los webinars que estamos haciendo dentro de EFOR y del Grupo Integra. En primer lugar, bueno, pues agradeceros a todas las personas que os habéis conectado, que nos habéis dado pues una horita de vuestro tiempo para contaros, en este caso, pues una línea en la que estamos trabajando ya desde hace tiempo en temas focalizados con inteligencia artificial. Espero que lo que os contemos os resulte interesante. También como he comentado previamente antes de empezar, la sesión ya la estamos grabando, con lo cual si tenéis algún tipo de problema con lo que sería la grabación o la audición del mismo, no os preocupéis, nos lo podéis indicar no obstante en la zona de chat de la herramienta de GoToWebinar, pero si no, pues bueno, o si os tenéis que ausentar en algún momento, pues os enviaríamos lo que es la grabación del webinar. Asimismo, si nos diera tiempo, aunque queremos hablaros de muchas cosas, a la finalización, pues abriremos también a lo largo desde ya, podéis ir preguntándonos cosas en la zona de preguntas de la herramienta de GoToWebinar. No os podemos abrir el micro, pero bueno, lo que haremos intentaríamos contestaros a las mismas o bien desde la propia herramienta del chat o si pudiéramos en los últimos 5 minutos, pues contestaros. No obstante, si no, os contestaríamos posteriormente a las dudas que os surgieran. En segundo lugar, presentarnos a las distintas personas que vamos a estar realizando este webinar. Mi nombre es Iván Toda y soy consultor de expansión de negocio dentro de EFOR y del Grupo Integra, de lo que sería toda la línea de soluciones software, que es donde englobamos nuestra área de data, que está liderada pues, por Jorge Sanz y por Lidia Orellana, que son las dos personas que van a estar conmigo acompañándome haciendo el webinar. Jorge, Lidia, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Bienvenidos a todos. buenos días. Muy bien, pues como queremos hablar de muchas cosas, yo simplemente, como os enviaremos la presentación, voy a pasar, nada, muy rápido a las dos primeras slides en la que simplemente os indicamos, para los que no nos conozcáis, quiénes somos, al grupo al que pertenecemos. Aquí no quiero hacer ningún tipo de presentación comercial. Aquí pone pues, un poco los principales números, etcétera, etcétera, y no quiero entrar en más tema comercial porque les quiero ya dar paso a mis compañeros. Simplemente recalcar dentro de lo que es todo el grupo EFOR como empresa principal en la que abordamos todos estos servicios y que dentro en concreto del departamento de la línea de soluciones software es donde abordamos, paso a la siguiente página, lo que sería las distintas líneas de actuación en las que estamos trabajando. Como veis, pues bueno, ya no solo aplicaciones a medida en las que trabajamos principalmente en el entorno Microsoft, ahí, pues si no lo sabéis, estamos haciendo muchos webinars orientados a toda la suite de Power Platform, pues Power Apps, Power Automate, evidentemente Power BI, toda la línea de SharePoint y bueno, y el resto de líneas en las que estamos trabajando. Evidentemente, como veis, la parte de data en la que nos hemos especializado principalmente en entorno Microsoft y en entorno IBM y aquí es donde estamos abordando con el equipo que está liderado por Jorge y por Lidia todos los proyectos de inteligencia artificial. Aquí es donde estamos haciendo esta tipología de proyectos y es lo que, ya les doy paso a ellos, os queremos contar qué técnicas, qué casos de uso se pueden aplicar en distintos entornos empresariales y sobre todo pues enfocados ya más a esta situación que tenemos tan complicada hoy en día, en la que vemos que puede aportar la inteligencia artificial en una situación como la actual. Entonces, les doy paso a Jorge y Lidia para que os cuenten toda nuestra experiencia y cómo estamos viendo nosotros estas técnicas para aplicar en vuestras organizaciones. Así que nada, Jorge, Lidia, yo me callo, me silencio y todo vuestro. Muy bien. Muchísimas gracias, Iván, por la presentación y bienvenidos a todos, ¿vale? Como bien explicaba Iván, queremos contaros muchas cosas. Esperemos no dejarnos nada en el tintero. De todas formas, pues sí que nos gustaría dejar pues al final unos minutillos por si tuvieses alguna pregunta o alguna duda sobre lo que os vayamos contando, ¿vale? Lógicamente, cuando hablamos de inteligencia artificial, siempre nos gusta empezar por el principio, ¿no? Y el principio es los datos, ¿vale? Es importante saber que sin datos no hay inteligencia artificial y es importante conocer en qué entorno nos estamos moviendo. Sabéis que, bueno, seguramente habréis visto diapositivas como estas, ¿vale? En el que la cantidad de información, la cantidad de datos que se generan actualmente en el mundo. Y si nos mirásemos a nosotros mismos, si fuésemos capaces de ver la cantidad de datos que generamos como empresa o como persona, ¿vale? Pues es una cantidad ingente. Pues nuestro móvil está registrando cada una de las cosas que estamos haciendo, nuestro PC está
organizando, recopilando un montón de datos, etcétera, etcétera. Las organizaciones también, pues todos nuestros procesos productivos, todos son datos que estamos generando y lo que vamos a ver es cómo a partir de esos datos somos capaces de generar, vamos a llamar inteligencia, ¿no? Inteligencia artificial, cómo somos capaces de potenciar nuestro negocio, ¿vale? Pues más datos, yo no solamente de la cantidad de datos que se generan, sino la cantidad de datos que se procesan. Porque datos, podemos generar muchos datos, pero si luego no los procesamos, no extraemos esa información, pues de verdad no obtenemos el valor de estos, ¿vale? Además, lo que nos gusta mucho repetir es que tenemos que pensar siempre no únicamente en los datos que tenemos ya, pues en nuestros registros de clientes, nuestros sistemas transaccionales, nuestros sistemas operacionales, nuestros datos históricos. Esos son datos que ya tenemos dentro de nuestra organización. Cada vez más tenemos que pensar en lo que son nuestros datos del exterior, es decir, datos que están fuera de nuestro contorno, fuera de nuestra organización, como pueden ser noticias, eventos, redes sociales, datos climatológicos, geoespaciales, que seguramente impactan en lo que es nuestro negocio, impactan en la toma de decisiones que debemos realizar cada día en nuestras organizaciones, ¿vale? Y además debemos de pensar en los datos que vienen cada vez más, el Internet de las cosas, los nuevos sensores, el procesamiento de datos no estructurados como imágenes, vídeos, textos, cada vez más son muy importantes a la hora de generar esta inteligencia artificial como vamos a ver en el webinar de hoy, ¿vale? Cuando hablamos de inteligencia artificial, ¿vale? Cuando hablamos del procesamiento de datos de una manera quizá más genérica, nos gusta empezar con este diagrama donde vemos un poco la complejidad que tenemos a la hora de lograr los objetivos con el valor que aportan para la organización. Si empezamos por la parte inferior izquierda, es esa analítica descriptiva en el cual lo que vamos a hacer es contestar a una pregunta que es ¿qué ha pasado? O sea, ¿cuánto ha vendido? ¿Qué gastos he tenido? ¿Qué productividad he tenido? ¿Vale? Estamos hablando siempre de una información pasada y lo que estamos haciendo es una retrospectiva hacia lo que ha ocurrido en mi organización en referencia a mis datos. Si damos un pasito más, vamos a empezar a hablar de el por qué ha pasado. Entraríamos en el entorno de la analítica diagnóstica, en el cual seguimos en un mundo retrospectivo, pero somos capaces de ahondar un poquito más en los datos y saber el porqué de los datos y el por qué han ocurrido cosas en el pasado. Cuando realmente empezamos a tener un salto es cuando somos capaces de pasar al siguiente nivel, que es el predecir qué va a pasar, en el cual ya estamos entrando en el ámbito de la predicción y además estamos muy importante generando nuevos datos a la organización que anteriormente no teníamos, ¿vale? Este punto es muy importante. Hasta ahora lo que tenemos son datos que tenemos, que los procesamos, que los trabajamos, que los mostramos, etcétera, etcétera, pero en este tercer paso es cuando ya somos capaces de predecir y somos capaces de generar nuevos datos a la organización. Y lógicamente, si ya somos capaces de ver esos nuevos datos, somos capaces de dirigir nuestras actuaciones en base a conseguir que algo ocurra, entraríamos ya en el área de la analítica prescriptiva o en el área de la optimización, ¿vale? Esto desde el punto de vista de lo que podemos conseguir con la analítica de datos, ¿vale? Englobado dentro de lo que sería inteligencia artificial, ¿vale? Además, pues desde el punto de vista de la tecnología, tenemos como 4 grandes áreas, líneas de actuación en las cuales vamos a trabajar con nuestros datos, ¿vale? La primera parte, una analítica más descriptiva, el business intelligence, digamos, si me permitís la expresión, de toda la vida, pues nuestros cuadros de mando, informes, donde vemos una descripción de cómo está mi organización, de cómo están mis procesos, etcétera. Cuando ya somos capaces de trabajar grandes volúmenes de datos en tiempos de procesamiento aceptables, de mucha variedad, etcétera, hablamos ya de proyectos de Big Data, ¿vale? En ese caso, lo que conseguimos es analítica 360, porque más allá de poder analizar lo que es nuestro entorno, pues nuestros operacionales, nuestros transaccionales, etcétera, vamos a ser capaces de procesar datos de fuera de nuestra organización, incluso datos que hasta ahora no éramos capaces de procesar, ¿vale? Pues no sé, todos los SCADAs de nuestros procesos productivos eran millones y millones de datos, entonces aquí seríamos capaces de procesarlo. El tercer técnica a aplicar sería en lo que nos queremos centrar en el día de hoy, que es la parte de inteligencia artificial, ¿vale? Cómo somos capaces de aprender de nuestros datos, ¿vale? Al final, buscar esos patrones de comportamiento, de alguna forma entender cómo nuestros datos se comportan. Porque al final nuestros datos
y una expresión que siempre digo, Lidia, que es matemática, no le gusta mucho, es que nuestros datos son vivos, ¿no? Y ellos mismos se describen a sí mismos, ¿no? Entonces, al final, tenemos que ser capaces de encontrar esas reglas, esos algoritmos que nos dicen cómo se comportan nuestros datos para ser capaces de, como decimos antes, de predecirlos, etcétera, ¿vale? Y segundo, el último estadio en el cual ya hablaríamos de optimización, cómo somos capaces de tomar las decisiones óptimas en base a los datos que disponemos, ¿vale? Como decía, hoy nos vamos a centrar en la parte de inteligencia artificial. Hemos desarrollado otros webinars donde tratamos las otras técnicas, pero hoy sí que nos queremos centrar en este punto porque además creemos que en el momento que vivimos, con la situación que vivimos, creemos que puede aportar mucho a las organizaciones, ¿vale? Bueno, ¿qué entendemos por inteligencia artificial? Pues claro, si os preguntase a cada uno de vosotros qué entendéis por inteligencia artificial, pues seguramente cada uno tendríamos una descripción, ¿no? Porque hoy está en todos los sitios, está en nuestro móvil, está en nuestra televisión, está en nuestro frigorífico, mañana está en nuestras botellas de agua, tendrán inteligencia artificial, seguro, ya lo veréis, ¿vale? Entonces, si vamos a una definición un poco más de diccionario. De diccionario, ¿no? Más catedrática, ¿vale? Pues son esas técnicas y tecnologías que permiten un aprendizaje de las máquinas. Es decir, son capaces de identificar patrones complejos que son convertidos en un algoritmo con capacidad de predecir comportamientos futuros. Un poco lo que decía yo con mis palabras del día a día, ¿no? Y al final, nuestros datos, nuestros bueno, pues esa información que obtenemos de nuestras máquinas, ¿vale? Vamos a ser capaces de identificarlas mediante patrones y convertirlos en nueva información que no tenemos en nuestra organización, ¿vale? Además, si todo esto lo combinamos con técnicas de Big Data, ¿vale? Somos capaces de generar modelos de una mayor exactitud. Quiero decir, si yo para poder trabajar un modelo de predicción solamente puedo tratar los datos de los últimos 3 meses porque las capacidades que tengo son únicamente esas, pues lógicamente el modelo de predicción que voy a obtener va a ser mucho más pobre que si soy capaz de procesar los últimos 10 años de mi organización, ¿vale? Y hay que esa combinación de inteligencia artificial y Big Data lo que está haciendo es la explosión de estas técnicas que vamos a ver durante el día de hoy, ¿vale? Y si vamos a una descripción un poquito más de andar por casa, al final la inteligencia artificial son algoritmos que simulan los procesos de la inteligencia humana y que son ejecutados por sistemas informáticos, ¿vale? Además, sí que nos gusta siempre decir que esto no es algo nuevo. O sea, esto se fundamenta en técnicas matemáticas con más de 50 años de vida. Es decir, las técnicas que llevan a conseguir lo que os queremos enseñar hoy llevan 50 años trabajando con ellos los matemáticos. Lo que pasa es que la tecnología no estaba a la altura de ser capaz de procesar la información necesaria para obtener unos modelos con una exactitud relativamente buena, ¿vale? De forma que lo que ha venido, la revolución realmente no son los algoritmos matemáticos, sino la capacidad de procesamiento que ha aparecido en los últimos años, sobre todo gracias a la aparición de las nubes públicas, pues de Microsoft, de Google, de Amazon, etcétera, ¿vale? Que son nubes donde tú puedes desplegar máquinas virtuales, tantas como necesitas en un momento determinado, y luego apagarlas, ¿vale? Entonces, esa capacidad de procesamiento es lo que nos da la inteligencia artificial tal cual lo vamos a describir durante el día de hoy, ¿vale? Y además, ¿cómo consideramos que la inteligencia artificial nos puede ayudar? Sobre todo, llevámoslo al contexto de la situación que vivimos, ¿no? Hoy en día. Pues al final, no es esa inteligencia artificial, ¿no? Que muchas veces en las películas que se va a rebelar contra el ser humano y nos van a atacar y van a generar sus propias máquinas, etcétera, etcétera, sino son sistemas que lo que permiten primero es enriquecernos, ¿vale? Nos dan muchísima información para que podamos tomar las mejores decisiones. Además, nos permite acelerar. Las decisiones las podemos tomar de una manera mucho más rápida y además las podemos escalar. Podemos tomar muchas más decisiones en el mismo periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque al final, en los seres humanos somos muy buenos, pues en lo que parece en la parte izquierda, ¿no? En ese sentido común, en la moral, en la imaginación, en la abstracción, en la generalización. Ahí los seres humanos somos muy buenos, somos mucho mejores que las máquinas. Sin embargo, estos sistemas cognitivos o de inteligencia artificial son muy buenos en la correlación, en identificar los patrones, eliminar sesgos, son agnósticos y, lógicamente, son mucho más veloces y escalables que lo que somos los humanos. Por lo tanto,
nuestra aportación siempre es que tenemos que acompañarnos con la inteligencia artificial, no sustituir el trabajo, digamos, por una inteligencia artificial que lo haga todo, ¿vale? No estamos en ese punto, además de avance de la tecnología, sino tenemos que buscar ese enriquecimiento y ese acelerar y ese escalar que necesitamos en nuestro día a día, ¿vale? Simplemente una reseña, ¿vale? Además, no sé si habéis oído, ¿no? Esta semana han aparecido un par de noticias bastante impactantes que tanto IBM como Amazon, por ejemplo, tienen un servicio de inteligencia artificial que es reconocimiento de caras y reconocimiento de raza, ¿vale? Y era un sistema que se está utilizando en Estados Unidos pues para identificar a las personas. Bueno, pues han llegado a un momento en el que han prohibido utilizar esa inteligencia artificial para ese fin por parte de las autoridades de Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque todavía creen que tomar decisiones en base a esos servicios, creen que todavía no estamos en ese momento, si me permitís la expresión. Y esto lo llevo al momento de la ética alrededor de la inteligencia artificial. Simplemente comentaros todo lo que vamos a ver durante el día de hoy. Hay un movimiento ético en base a que la inteligencia artificial no tiene que tener sesgos, tiene que ser agnóstica. Bueno, hay todo un decálogo, ¿vale?, de comportamiento que deberíamos de tener las empresas que nos dedicamos a hacer algoritmos de inteligencia artificial para ser capaces de que la inteligencia artificial sea ética, ¿vale? Al final yo creo, perdona que te interrumpa, No, Jorge, no, por favor. que perfiles como el mío, al final vamos a tener como un código deontológico igual que tenían los médicos, ¿no? Porque sí que es cierto que en el mismo momento en el que la inteligencia artificial empieza a tomar decisiones ya no de forma automática o no, porque muchas veces, y veremos un poquito después, cuando veamos, desgranemos un poco esas técnicas matemáticas que están por debajo de la inteligencia artificial, esos modelos muchas veces ni siquiera son explicables. Entonces es complejo a la hora de, por mucho que haya un humano después que dé al botón final, ¿no? Es complejo el levantar estos sistemas y garantizar la ética, pues que no sean misóginos, que no sean racistas. Al final, no nos equivoquemos, aprenden de nosotros y bueno, el mundo está un poco convulso, Sí, sí. la Es verdad. decir, hay muchos ejemplos, ¿no?, de inteligencia artificial que se ha puesto a disposición de los usuarios sin haberla entrenado antes, ¿vale? Y bueno, pues no ha sido un buen experimento, ¿vale? Simplemente quedaros con este mensaje que es importante, ¿vale? El hecho de que, como bien decía Lidia, si empezamos a tomar decisiones en base a lo que la inteligencia artificial me va a decir, debemos de asegurarnos que esa inteligencia artificial es, como hemos dicho, agnóstica, sin sesgos, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, simplemente un poquito de historia, ¿no? Porque, como decíamos, esto ya muchos años con nosotros. No sé si reconocéis esta imagen. Esto es Deep Blue. Deep Blue fue uno de las primeras apariciones, digamos, de la inteligencia artificial, ¿no? No era inteligencia artificial tal cual lo conocemos hoy en día, porque era, digamos, más a fuerza bruta, ¿no? Deep Blue fue el primer ordenador que fue capaz de vencer a Garry Kasparov en una partida de ajedrez, ¿vale? Entonces, bueno, fue uno de los primeros hitos, fue un sistema de desarrollo por IBM, ¿vale? Y fue, yo creo que hace 40 años o algo así, cuando ocurrieron estas partidas, ¿no? El siguiente hito fue Watson. Watson también es un servicio de IBM que lo enfrentaron a los dos campeones de un concurso en Estados Unidos, el Jeopardy, que es un poco un concurso de preguntas y respuestas, ¿no? El saber y ganar español. El saber y ganar español, eso es, de Jordi Hurtado, ¿no?, que lleva ahí 50 años también con nosotros. Vale, entonces, aquí un poco lo que se demostraba era que un ordenador, ¿vale?, un sistema, era capaz de entender una pregunta y era capaz de encontrar la respuesta a esa pregunta, ¿vale? Esto es algo súper complicado, ¿vale? Yo ahora os estoy hablando y espero que me estéis entendiendo, ¿no? Pero es el proceso mental que realizamos para ser capaces de entender algo y buscar cuál es la respuesta correcta es muy complejo. Tenemos que saber cuál es mi intención a la hora de hablaros, tenéis que identificar cuáles son las palabras clave que yo estoy utilizando, cuáles son las entidades que yo estoy utilizando IBM, estoy utilizando inteligencia artificial, estoy utilizando hace 50 años, son entidades que vosotros identificáis, ¿vale?, dentro de mi conversación. Bueno, pues aquí Watson fue capaz de derrotar a estas dos personas y demostró que los sistemas eran capaces de entender
a las personas y buscar las respuestas a las preguntas, ¿vale? Y un tercer ejemplo que ocurrió no hace mucho tiempo, ¿vale? Este caso es de Google, en el cual dio un paso más allá. Es decir, ya no es que tú pudieses hablar a un asistente y le pudieses decir, como era el ejemplo, un vídeo de las que os mandaremos en enlace, ¿vale? Para que lo veáis en YouTube, en el cual tú hablas a tu asistente, le dices que quieres una hora, que te busque hora en la peluquería para mañana, ¿vale? Y no solamente que te añada en tu agenda ese evento, sino que automáticamente es capaz de llamar a la peluquería, hablar con la persona que está al otro lado del teléfono, establecer una conversación con ellas y, de alguna forma, incluirte en la decisión final de cuándo va a ser tu cita, incluirla en tu agenda, ¿vale? Más esto creo que este año ya se está empezando a liberar y vamos a ser capaces de utilizarlo dentro de nuestros teléfonos, ¿vale? Como veáis, como decíamos, la inteligencia artificial no es algo que está de moda en los últimos 2 años y es una moda que va a pasar, sino lleva muchísimo tiempo con nosotros y la aparición de estos grandes monstruos pues, de IBM, Google, Amazon, etcétera, lo que está haciendo es democratizar estas capacidades a los usuarios y a las empresas, ¿vale? Bueno, ¿qué os queremos contar hoy? Pues os vamos a desgranar un poquito lo que es inteligencia artificial en las 3, digamos, capas de cebolla en las cuales se divide la inteligencia artificial, ¿vale? Seguramente muchos de estos nombres los habréis oído. Muchas veces nos pasa que no sabemos relacionarlo, pues esto es inteligencia o no es inteligencia, ¿no? Digamos, inteligencia artificial es ese gran paraguas en el cual vamos a incorporar todo software, todo sistema que sea capaz de sentir, de comprender y de actuar, ¿vale? Como decíamos, es algo que es capaz de funcionar como nuestro cerebro. Nuestro cerebro al final funciona recibiendo inputs, entendiendo esos inputs, buscando las respuestas y mandando impulsos para ejecutar la acción. Pegar un salto, correr, evitar un autobús, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Dentro de la inteligencia artificial tenemos un subconjunto de técnicas que se denominan Machine Learning. Machine Learning es el conjunto que nos permite buscar patrones dentro de nuestros conjuntos de datos, como veíamos antes. Yo tengo, como son mis ventas, por ejemplo, mis ventas de los últimos 5 años, hay unos patrones que describen cómo son mis ventas, ¿vale? Cómo van evolucionando a lo largo del tiempo, qué estacionalidad tienen, cuando vendo más, cómo se ven impactados por el tiempo, cómo se ven impactados por las vacaciones de Semana Santa. Todos esos algoritmos, ¿vale? Al final somos capaces de escribirlos con técnicas que englobaríamos dentro de Machine Learning. Tercera capa de cebolla, Deep Learning. Deep Learning es cuando mezclamos, por decirlo, unas técnicas que se llaman redes neuronales capaces de procesarse sobre sistemas Big Data con muchísima información y nos van a dar otro tipo de información, otro tipo de inteligencia basado sobre todo en datos no estructurados, ¿vale? Tratamiento de imágenes, de textos, de vídeos, etcétera, 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 ¿vale? Así como una pequeña introducción, ¿vale? Os paso ya un poquito más en detalle y con casos de uso, etcétera, a mi compañera Lidia que os explique un poquito más las técnicas más matemáticas, etcétera. No te pongas muy técnica, ¿vale? No, que te conozco. No os preocupéis. Espero que no empiece a caer la audiencia a partir de ahora. No. A ver, la idea, como bien decía Jorge, yo me gustaría terrenalizar, espero no enrarecerlo todavía más, ¿vale? Terrenalizar un poco la inteligencia artificial, basándome un poco pues, en lo que comentábamos antes, ¿no? Al final no es más que o más o menos matemáticas que tenemos por debajo, una serie de modelos matemáticos que quedarían dentro de este mundo de la analítica avanzada, ¿vale? La idea es un poco presentar unas poquitas slides, espero no irme mucho, porque queremos sobre todo vincularlo con cómo podemos, incluso podéis, ¿vale? Implantar proyectos de este tipo dentro de vuestra organización, ¿vale? Veremos cómo fabricantes, como pues en este caso es Microsoft, vamos a centrarnos quizá un poquito más en este, nos dan servicios ya preempaquetados y democratizan la inteligencia artificial para que todo lo que os voy a contar ahora no tengamos que ser conocedores estrictamente de todas estas técnicas, ¿vale? Que quizá asusten aparte de vosotros. Bueno, siempre me gusta poner estas 3 cajas, un poco desgranando lo que son este tipo de técnicas. Si hay algún purista o alguien que esté más involucrado en este mundo, pues me puede tirar la slide
evidentemente el análisis descriptivo que veis ahí pues no es una técnica de Machine Learning como tal. ¿Qué pasa? Que me niego a prescindir de él, porque realmente, y nos lo encontramos mucho, el tener como objetivo implementar una técnica de Machine Learning sin realmente conocer los datos que se tienen y sin tener claro, pues ya no solo la técnica, sino la pregunta adecuada, ¿vale? A hacer a esos datos. Así que al final siempre lo vamos a tener allí, esa parte de análisis descriptivo, y luego sí, ahora estas dos grandes cajas en las que se divide el Machine Learning, que sería la parte de analítica no supervisada y la parte de analítica supervisada, ¿vale? Vamos a ir un poquito, ¿vale? Un poquito dentro de cada una de ellas para quizá clarificar un poco qué es esto de la analítica no supervisada y supervisada, y luego ya pasaremos a los ejemplos. Analítica descriptiva, bueno, yo creo que esto es más cercano a todos los que nos estáis escuchando, ¿no? Al final empieza cuando casi no has abierto ni el conjunto de datos, no sabes ni lo que tienes, ni cuántas filas, ni cuántas columnas, ni qué tipo tienen tus datos, ni siquiera si tienen los datos necesarios para contestar a la pregunta que te estás formulando. Hasta que, bueno, estás ya preparado, vamos a decirlo así, para avanzar un poco y empezar a extraer datos nuevos, etcétera. Aquí simplemente una imagen de cómo podríamos representar el resultado de una analítica descriptiva más allá de los cuadros de mando, que probablemente muchos conoceréis, pues simplemente pues una auditoría de datos, ¿no? Como puede ser esta de tus dimensiones, qué distribución tienen, qué estadísticos básicos tienen, básicos y no tan básicos, que eso de la kurtosis a veces suena un poco extraño, etcétera, ¿no? Una vez que ya te sientes cómodo o ya tienes más claro cómo quieres continuar en el tipo de analítica que vas a implementar, y esto ya no va por orden, es decir, esto es un camino, un ciclo, iba a decir infinito, afortunadamente no, pero sí que es cierto que aunque sí que se ha de empezar con la analítica descriptiva, luego ya dependerá del objetivo y del tipo de dato que tú tienes. Los analistas de datos nos formulamos una serie de preguntas al final en la mente que nos hacen llegar a qué tipo de técnica es la adecuada a implementar en tus datos, ¿no? ¿Qué es el análisis no supervisado? Al final, y un poco por diferenciarlo del segundo, consiste en cuando no tienes ningún objetivo concreto dentro de tus datos, no tienes una variable destacada, pues mis ventas, ¿vale? Es un ejemplo que se entiende bastante bien. Quiero hacer una previsión de ventas. No, en este caso todas tus dimensiones están exactamente al mismo nivel y tu objetivo es más de buscar el típico, la joya de la corona en este tipo de análisis sería el análisis clúster, ¿no? Buscar grupos homogéneos dentro de mis datos, más allá de lo que ya has podido ver en un primer análisis descriptivo de cuando esta dimensión sube, esta baja, que sería más un análisis de correlaciones, etcétera. Pues ver qué grupos homogéneos que no se ven a simple vista, qué tipos de interacciones ocultas existen dentro de tus datos. Hay muchas otras que luego veremos en un diagrama, existen muchas otras tipologías de técnicas relacionadas con reducción de la dimensionalidad, pues si tengo muchos datos, muchas columnas relacionadas entre sí, ¿cómo soy capaz de reducirlas en una? ¿Vale? Que al final agregue muchas de ellas y que tenga una capacidad predictiva mayor, etcétera, ¿vale? Como ejemplo, pues lo que os decía, ¿no? Yo creo que es el más típico, el análisis clúster, ver cómo existen grupos de observaciones dentro de mi conjunto de datos que además tienen una aplicación en mi negocio, ¿vale? Soy capaz de caracterizarlos incluso. ¿Qué llevan este tipo de técnicas? Pues que, por ejemplo, esa dimensión que es el grupo, que antes no la tenía dentro de mi dataset, ahora paso a tenerla y puedo utilizarla para volver a hacer analítica descriptiva y conocer mejor mis datos, o incluso involucrarla en otro tipo de análisis como puede ser el supervisado, que este yo creo que sí que es el más reconocido, porque muchas veces parece que si no hago una predicción, una previsión o una clasificación a futuro, si no veo el futuro, no tiene tanto valor, ¿no? Eso del análisis clúster pues parece que está un poco más relegado. Aquí en el análisis supervisado, pues a diferencia del anterior, aquí sí que hay un objetivo claro detrás. El objetivo es etiquetar tus datos, predecir valores futuros, hacer previsiones si mis datos tienen una componente temporal, etcétera.
Esto que veis aquí, un ejemplo, una aplicación de analítica de pues, series temporales, no me voy a poner muy técnica, cómo soy capaz de, en base a un histórico de datos que yo conozco, hacer una previsión a futuro, e incluso si nos vamos al mundo industrial, cómo soy capaz de caracterizar mi histórico de datos en base a una serie de componentes como son tengo tendencia, qué estacionalidad tengo para ser capaz de predecir el comportamiento que yo espero. Y si además estoy monitorizando en tiempo real esos datos, ser capaz de prever anomalías, es decir, oye, ojo, generar alertas, este dato que tú preveías con un intervalo de confianza, pues como estos que veis aquí, ¿vale? Espero que estéis viendo mi ratón, sí. Siempre con un intervalo de confianza, porque este tipo de técnicas no son técnicas con una precisión del 100%, ¿vale? Todo modelo de Machine Learning lleva consigo un scoring o confianza de ese modelo, ¿vale? Que nos permite, pues, desde ponerlo en automático para los más confiados y dependiendo del tipo de análisis, etcétera. Bueno, aquí en esta diapositiva un poco una lluvia de técnicas, no están todas, pero yo creo que hay una buena representación de técnicas de analítica avanzada que, bueno, bajo esa gran pregunta, ¿no? De qué es lo que quieres hacer. Como os decía, dependiendo de aspectos como pueden ser qué te prima más, la velocidad o la precisión. Parece un poco absurdo, ¿no? Porque es las dos, pero hay veces que tienes que prescindir de una de ellas, ¿vale? Puedo llegar a generar un modelo súper preciso que necesita de días incluso de entrenamiento, ¿vale? O no, necesito tomar decisiones inmediatas en mi negocio y puedo prescindir de cierta precisión si consigo sacar un resultado en 30 segundos, ¿vale? No vamos a entrar en cada una de ellas, evidentemente, no es el objetivo. Hemos hecho algún webinar quizá más técnico que si alguno tiene interés, pues incluso podríamos hacérselo llegar. Ahora simplemente queríamos reflejar pues un poco de qué estamos hablando, ¿no? Dentro de este mundo. Y quizá ya orientar a la última parte, ¿no? De presentación que vamos a hacer, el mundo del Deep Learning. Al final es, como bien decía Jorge, más orientado a esos datasets no estructurados, como pueden ser las imágenes, los textos, etcétera, como tenemos este tipo de técnicas que son las redes neuronales. La parte de Deep Learning, para no quedarnos únicamente en el tipo de técnica, ¿vale? Que, pues como ya hemos dicho, normalmente se hablan de redes neuronales, se le puede poner un prenombre, como son las redes neuronales convolucionales, etcétera. Quizá, y por enganchar ya con la parte demo, que seguro que muchos de vosotros tenéis ganas de ver ejemplos de todo esto, poneros los quizá 5 grandes grupos de aplicaciones de este tipo de técnicas. Como veis, son temas muy relacionados con el ser humano, ¿no? Pues como puede ser la vista, la toma de decisiones, el lenguaje, la voz, esa búsqueda. Al final vamos a pasar ahora ya, si os parece, a ver por parte de Microsoft qué nos ofrece en cuanto a todos estos temas. Deciros que debajo de todo lo que vamos a ver, pues está soportado por todas las técnicas que hemos visto y sobre todo también muy interesante, más allá de las técnicas, este tipo de productos, servicios que vamos a ver. Yo creo que una de las potencialidades que tiene es que evidentemente toda la parte de entrenamiento, es decir, tú cuando estás haciendo un modelo de clasificación de imágenes, pues tienes que enseñarle imágenes, ¿vale? Pues claro, intentar competir con gigantes tecnológicos como son Microsoft, IBM, Google, Amazon, que tienen repositorios, corpus de información ingentes. Además, estamos todos entrenando modelos de datos para ellos cuando nos dicen un captcha para continuar, ¿no? En una página web. Oye, dime dónde hay semáforos. Estamos entrenando modelos de clasificación de imágenes, ¿vale? Entonces vamos a pasar, yo creo que ya a la parte de más. Sí, sí, si os parece, bueno, un poco como muy bien introducía Lidia, ¿no? Al final, podríamos empezar a hacer un webinar donde ahora empezásemos a arrancar un entorno de desarrollo, empezamos a pensar en cómo hacer un modelo, etcétera, etcétera. Lo que queremos contar es cómo los grandes fabricantes, ¿vale? Están llevando la inteligencia artificial, digamos, como un servicio, ¿vale? Vamos a ver que para hacer
ejemplo que vamos a ver ahora, reconocimiento visual, reconocer una imagen, reconocer qué hay en una imagen, ¿vale? No tenemos que conocer inteligencia artificial, no tenemos que ser un data science para ser capaces de hacerlo. Vamos a ver cómo a través de servicios vamos a ser capaces de trabajar con imágenes, ¿vale? Vamos a poder clasificar imágenes, vamos a poder detectar objetos, vamos a poder detectar caras, personas, reconocimiento de emociones, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, si os parece, voy a pasar a la parte quizá más demo, donde podamos ver, bueno, esto, como decía, como introducía también Lidia, ¿vale? Vamos a hacerlo en el entorno de Microsoft, pero esto mismo existe en el entorno de Amazon, en el entorno de Google, en el entorno de IBM, etcétera, ¿no? ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer es, bueno, esto es un lugar donde podemos probar estos servicios cognitivos, donde podemos, de alguna forma, probar los servicios de decisión, de lenguaje, de voz, de visión y de búsqueda, ¿vale? Vamos a empezar quizá por el de visión. Entonces, directamente desde aquí, pues podemos acceder, ¿vale? A probar estas APIs, ¿vale? Vamos a hacer una prueba. ¿Qué buscamos, Lidia? No sé, yo siempre digo vaca, pero ya es un Vaca poco es aburrido, ¿no? como... Sí, ¿no? Venga, vaca. Un gato, más bonito. Un gato. Vale. Se nota que tienes gato. Sí. ¿Vale? Vamos a buscar en internet imágenes de un gato, ¿vale? Por cierto, así en directo, si alguno tenéis inquietud, os atrevéis o algo, podéis dejar por el chat, si queréis, no estaba preparado lo del gato, podéis dejar si queréis sobre qué queréis hacer una búsqueda, ¿vale? A ver qué resultados Vale. nos ofrece Micro. Me guardo esa imagen y lo único que le voy a decir al sistema ahora es que le quiero subir una imagen para que me analice cuál es el contenido. Espero que salga bien, Lidia, si no. Bueno, hemos subido esa imagen, ¿vale? Y si veis en la parte derecha, ¿vale? El sistema lo que está haciendo es reconocer esa imagen, clasificar esa imagen. Daos cuenta que es una imagen, de verdad, que no estaba preparada, que la hemos buscado en internet y la hemos colocado. Imaginaros, como bien decía Lidia, el entrenamiento que tiene, en este caso Microsoft, para ser capaz de identificar esto. Nos está diciendo que la parte principal de la imagen está en esta ubicación, que los objetos que él está viendo es un mamífero, ¿vale? Que es un mamífero que además viene de un padre que es un animal, ¿vale? Que además me está diciendo que ha encontrado un gato, ¿vale? Que ese gato además es un mamífero, que es un animal con un grado de confianza, esto es muy importante, de 0,902, ¿vale? Nos está diciendo es que está muy, muy, muy seguro de que esto es un gato, ¿vale? Además, luego ya nos empieza a etiquetar la imagen. Esto lo que ha encontrado ya nos dice que, mira, que hay un gato con un grado de confianza de 0,9999, que hay un mamífero, que hay un animal, un gato doméstico, que hay un carnívoro, que está tomada la foto en el interior, que está tumbado, ¿vale? Ya veis que hay un montón, ¿vale? De etiquetas y que incluso el propio sistema es capaz de describirnos la imagen, que es un gato pequeño o mediano, ¿vale? Es un poco lo que nos está describiendo la imagen, ¿vale? Además nos dice formatos, nos dice si está en blanco y negro, si tiene contenido para adultos, es una imagen que podamos considerar que es para adultos, además nos da lógicamente un grado de confianza, si es una foto subida de tono o no, ¿vale? Es decir, de alguna forma hemos subido una imagen y esa inteligencia artificial lo que ha hecho es procesar esa imagen en base a ese corpus, esa cantidad de información que en este caso Microsoft ha ido trabajando por nosotros y nos lo ofrece, digamos, como un pack, ¿vale? Vale, yo creo que no ha habido ninguna inquietud, ¿vale? ¿No? No ha habido nadie que Nadie... nos haya pedido nada. Vale. Pero vamos a pasar, antes de pasar a la parte del vídeo, yo creo que quizá alguno de vosotros os estéis preguntando, vale, y si mi modelo de negocio o mi objetivo, mi pregunta a responder no encaja al 100% con el modelo que me da Microsoft. También tenemos otro tipo de servicios como este, que nos gustaría tener más tiempo para verlo quizá más en profundidad. Al final lo que te permite es tenemos hasta incluso una interfaz de usuario, te permite entrenar modelos personalizados de clasificación de imagen. Cómo al final te abstrae de las técnicas,
lo único que tienes que darle, que es más importante de lo que parece, es el dataset. Es decir, en este caso, vemos un modelo de si una determinada lata de conserva está ok o no ok, bien o abollada, ¿vale? ¿Qué hemos hecho? Subirle 12 imágenes únicamente de latas, de ejemplos de no ok y 6 de ok. Simplemente dándole a un botón, lo que pasa es que no sé si lo va a hacer porque no sé si tenemos algún cambio, training not needed, porque no ha habido ningún cambio desde la última iteración, ¿vale? Podemos ver el performance de las iteraciones previas, nos da las principales métricas del modelo, podríamos incluso ver si necesitamos mejoras, promocionar una iteración previa, si teníamos mejor accuracy, precisión en alguna iteración. Cuida que te vas al lado técnico. No, que si me empiezo a meter no acabamos. Entonces, simplemente eso, ¿vale? Que veáis que en algunos de estos servicios no es tan caja negra e incluso puedes personalizarlos, ¿vale? Está claro que el primer ejemplo que veíamos de reconocimiento de una imagen, ¿vale? Pues nos puede venir para ciertos casos de uso, pero muchas veces en las organizaciones tenemos un caso de uso muy concreto, ¿no? Pues, por ejemplo, en este ejemplo que veíamos, ¿no? Yo fabrico latas de conserva y quiero saber, bueno, si al final de mi cadena de producción esa lata de conserva sale con las características que debería de salir, que es no abollada, etcétera. Pues lo que nos permiten los fabricantes es precisamente esto, es cómo entreno un modelo personalizado para mí. Digamos, me dan la red neuronal sin entrenar y yo lo que hago es, tengo un interface muy sencillo, ¿vale? En el cual lo que hago es añadir. Yo podría irme a buscar latas, le daría aquí a añadir imágenes, no lo voy a hacer, voy a subir la foto del gato, ¿vale? Añadiría esa imagen, diría si esto es una lata abollada o no abollada y a partir de ahí el sistema sería capaz de predecir. Yo le podría subir ahora una imagen, ¿vale? Y que me dijese, ¿vale? Si quiero subir una imagen, o sea, si esa imagen está abollada o no abollada, ¿vale? Bueno, esto es otra forma de aprovechar estos servicios cognitivos que nos ofrecen, ¿vale? Los fabricantes que nos democratizan la inteligencia artificial. Otra forma, vamos a hacer un ejemplo, ¿vale? Vamos a ver aquí, este chico tan guapo, ¿vale? Que al final, bueno, esto es una pequeña aplicación que lo que nos hace es, bueno, vamos a analizar vídeo en tiempo real para ver si tenemos una persona, ¿vale? Y vamos a ver, en este caso, si aquí estamos los dos, ¿vale? Que estamos, para que veáis que más somos personas, donde de alguna forma nos está identificando en el vídeo y además nos está diciendo si somos hombres, si somos mujer, la edad que tenemos, ¿vale? Y si estamos o no Bueno, estamos más o menos va acertando, ¿eh? Va acertando. No, ese 50 no, ese 32 tampoco, pero bueno. No, cuando sonríes, Jorge, cuando sonríes un poco ya, yo creo que te quita años, te quita años. Sí, bueno, vale. También le puedo decir al sistema, ¿vale? Que además me dé un poco cuál es la emoción que está teniendo la persona, ¿no? Si me pongo enfadado. No sabes ponerte enfadado. Sí, mira. Te sale que estás triste. Vale, triste, vale, no lo sé. Nunca me enfado, ¿no? Vale, entonces de alguna forma imaginaros, ¿no? Cómo esto lo podemos aplicar también a nuestros negocios. Yo tengo una tienda y yo quiero ver las sensaciones de las personas cuando de alguna forma, voy a parar la cámara porque está sacándome unas fotos. Vale, quiero ver en una persona las sensaciones cuando ve, por ejemplo, mis productos. O un ejemplo que también tenemos, yo quiero detectar cuando una persona está entrando a una zona de mi organización, de mi proceso productivo, por ejemplo, si lleva cascos, si lleva gafas, si lleva guantes, si lleva mascarilla, ¿vale? Pues todo eso vamos a ser capaces de hacerlo de una manera muy rápida con el consumo de servicios cognitivos. Esta aplicación que os hemos enseñado, lógicamente, no hemos generado un modelo. Lo que estamos haciendo es consultar unos servicios cognitivos que me van diciendo información de personas, información de objetos, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, seríamos capaces de identificar lo que está ocurriendo a través de una cámara, ¿vale? Obviamente, a partir de aquí, pues se nos abren un montón de casos de usos que podamos utilizar este tipo de técnicas, ¿no? Control visual de calidad en líneas de montaje, asistente visual para reconocer máquinas, productos a reparar y poder recibir ayuda. De si yo soy capaz de irme con un móvil, hacer una foto a una máquina o a una pieza y tengo un sistema que es capaz de clasificarme esa imagen,
clasificarme esa pieza y a partir de ahí ofrecerme el manual de instrucciones, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues eso lo podemos hacer con ese tipo de técnicas. O identificar objetos anómalos, temas pues de calidad, de fallos en fabricación, etcétera, ¿no? Entender imágenes e incorporar las etiquetas, ¿no? Es decir, eso, por ejemplo, se ocurre mucho en los vídeos, ¿no? Donde tú puedes ir de alguna forma describiendo el vídeo y si encima lo puedes transcribir directamente a voz, ¿vale? Que también nos lo permiten este tipo de técnicas, ¿vale? Pues puedes ayudar a las personas con dificultad visual, ¿vale? Es decir, bueno, ya veis que hay un montón de casos de uso donde podemos aplicar este tipo de técnicas. Incluso, por ejemplo, reconocimiento de documentos, ¿vale? Estas APIs reconocen textos que aparezcan en imágenes, por lo tanto, son capaces de identificarlos, ¿vale? Otro de los servicios, la parte de análisis de texto. ¿Sí? Nada, perdona, antes de que paséis a este, como han hecho una pregunta relacionada con esto, muy rápido, a ver si le podemos contestar. Preguntaban en que en caso de no poder identificar la imagen con nada, si existe una respuesta por defecto o simplemente lo que es el porcentaje de reconocimiento que se devuelve es muy bajo. Siempre te va a dar un grado de confiabilidad de la imagen. Él siempre te va a devolver algo, ¿vale? Sí, incluso en el ejemplo que veíamos del modelo de las latas, si hubiésemos metido el gato, lo hubiese clasificado, ¿vale? Te dará un grado de confianza de 0,0001, es decir, ni él mismo se lo cree, ¿no? Que sea una lata. Luego Pero ya siempre está, va a devolver algo. eso es. Luego ya está el buen hacer del humano, ¿no? Al final seguimos siendo necesarios de poner pues esos umbrales, el decidir qué se hace en función de ese scoring, etcétera. Tú defines cuál es tu umbral, ¿vale? Yo me creo mi modelo a partir de una confianza del 0,95, por ejemplo, ¿vale? Vale. La parte de textos y lenguaje, ¿vale? Una parte fundamental también, es decir, las técnicas de minería de textos, ¿vale? El texto es algo que no es estructurado. O sea, un texto por sí mismo, tú lo metes a una máquina y si no tienes ese tipo de técnicas, él no entiende el texto, ¿vale? Estas técnicas lo que nos permiten es extraer, como decimos, palabras clave, ¿vale? Es decir, al final en una frase hay decimos muchas palabras, pero clave son 4 o 5, no muchas más. Las entidades, ¿vale? Si yo, por ejemplo, estoy hablando de una fecha, eso es una entidad. Si estoy hablando de un aeropuerto, eso es una entidad. El sistema tiene que ser capaz de, está entendiendo lo que está diciéndome la persona y me está diciendo que quiere volar, que quiere ir a una ciudad. Tengo que identificar esa ciudad en el lenguaje, en lo que me está expresando, ¿no? En este caso. Las emociones, ¿vale? Es decir, me lo está diciendo enfadado, me lo está diciendo contento, me lo está diciendo preocupado. Es muy importante la comunicación, digamos, no verbal. Sabéis que se habla mucho de que en la comunicación una parte de la parte verbal, es decir, una cosa es lo que decimos y otra cosa es cómo lo decimos, ¿no? Cómo gesticulamos, etcétera, etcétera, ¿no? Pues eso lo englobamos también dentro de la parte de emociones, ¿vale? Los conceptos, es decir, las intenciones, ¿de qué estamos hablando? Yo me gustaría que alguien que me analizase, ¿no? Está hablando de inteligencia artificial. Luego ya entraría en qué palabras estoy utilizando, qué entidades, ¿vale? Pero es importante que el sistema entienda cuál es nuestra intención a la hora de la comunicación, ¿vale? A partir de ahí, que somos capaces de estructurar lo que no es estructurado, ¿vale? Pues vamos a ser capaces de trabajar con él. Una vez que ya está estructurado, ya empezamos a meter machine learning, ya empezamos a meter técnicas de análisis de datos, porque hemos sido capaces de convertir, no me mires así, Lidia, algo que no es estructurado en números. Desde el momento que ya tenemos números, ya los sumamos, los restamos, los multiplicamos y los dividimos, ¿vale? Entonces, muy importante el tema de análisis de texto y de lenguaje. Os lo muestro aquí porque vamos un poquito justo de tiempo. Por ejemplo, este ejemplo que veis arriba a la derecha es el análisis de los comentarios de una cadena hotelera. Cogemos a través de estas técnicas, nos conectamos a las redes sociales, cogemos los comentarios de las personas, ¿vale? Y a partir de ahí somos capaces de analizar, ¿vale? Oye, cuando hablan de desayuno, ¿vale? O cuando hablan de comida, ¿hablan de manera positiva o hablan de manera negativa? Toda esta información me lo dan los servicios cognitivos. Ha sido capaz de extraer la palabra clave, que es comida, y ha sido capaz de extraer cuál es el sentimiento, ¿vale? De esa frase, o sea, esa sentencia, lo que ha escrito una persona, ese comentario en una red social, ¿vale?
También os animo, ¿vale? Además es un plugin que se puede descargar de una manera gratuita. No sé si hacer la prueba o no. Venga, vamos a intentar hacerla, ¿vale? Es cómo somos capaces de traducir en tiempo real, ¿vale? Una conversación, ¿vale? Directamente desde PowerPoint, ¿vale? Yo le voy a decir que voy a hablar en español y quiero que me lo traduzca en inglés, ¿vale? Le voy a decir que quiero iniciar los subtítulos, entonces yo ahora cuando empiece a presentar, ¿vale? Bueno, me he ido al principio, da igual, ¿vale? Entonces ahora vais a ver si todo funciona bien, ¿vale? Que yo estoy hablando en español y vais a ver que en la parte superior el sistema está empezando a traducirlo al inglés, ¿vale? Lógicamente no tengo un buen micrófono, que eso impacta bastante, pero lo que es importante que veáis es que no es una traducción literal de las palabras que yo estoy diciendo, sino hay veces que vuelve hacia atrás el propio sistema porque ha entendido cuál es la intención de aquello que yo estoy queriendo decir y entonces modifica, ¿vale?, la frase que ha traducido al inglés, ¿vale? No sé si está traduciendo bien o Lo mal. está haciendo bastante bien, Bastante yo creo. bien, Sí, sí, bastante vale. bien, bastante bien. Cuando empezamos los dos a hablar se ha liado, ya empezaba ahí con Ya. Nobel y tal, pero lo estaba haciendo bastante bien. Bueno. Yo estoy más lejos, entonces Vale. lo está haciendo. Bueno, ya veis que es algo que de verdad que es el futuro, ¿no? De aquí a unos años, bueno, ¿qué años? Digo años, de aquí a muy poco tiempo, ahora que estamos todos viviendo el teletrabajo, las videollamadas, etcétera, vas a poder tener una videollamada con un ruso, en el cual yo le voy a hablar en español, él me va a entender, me va a escuchar en ruso, él me va a hablar en ruso y yo le voy a escuchar en español, ¿vale? Es decir, este tipo de técnicas ya están aquí, ya veis que se pueden utilizar y, bueno, pues es un colchón, ¿no? Cuando tienes una presentación con alguien en inglés, pues siempre está bien el tener ese tipo de técnicas, ¿vale? Voy a pararlo y voy a volver al punto en el que nos encontrábamos. Bueno, pues aquí, como decíamos, pues casos de uso, ¿vale? Cuando hablamos de tratamiento de lenguaje, ¿no? Pues encuesta de satisfacción, ¿vale? Conversaciones de call center, es decir, cualquier formulario que muchas veces, no sé si os pasa en otras organizaciones, donde hemos definido un montón de campos en los cuales, oye, yo qué sé, un siniestro. El coche estaba a la velocidad adecuada, llevaba el cinturón puesto. Son todo campos codificados y luego hay un campo de texto donde realmente se describe, ¿no?, lo que ha ocurrido, ¿vale? El valor que existe en ese campo es enorme. Muchas veces no se procesa. ¿Por qué? Pues porque no somos capaces de hacerlo. Con ese tipo de técnicas vamos a ser capaces de extraer esos metadatos, esas entidades, esas palabras clave y saber de qué estaba hablando en ese formulario, por decir de alguna manera, ¿vale? Bueno, pues automatizado de correos electrónicos, por ejemplo, que me llega un correo electrónico en el cual las palabras clave sean estas. Esto es algo que aplicaban hace muchos años ya los filtros de spam y siguen aplicando, ¿vale? Y hoy en día ya mucho más avanzados, ¿vale? Implementando técnicas de inteligencia artificial, ¿vale? Bueno, ¿y qué pasa si todo esto lo ponemos, digamos, como un asistente cognitivo? Si todo esto que os he estado contando, ¿quién no tiene un móvil con un asistente? ¿Quién no tiene un Siri o un OK Google, en el cual yo le hablo, él me entiende y es capaz de tomar acción, ¿vale? Pues todo esto que os hemos estado contando, reconocimiento de imagen, reconocimiento de texto, etcétera, etcétera, es al final lo que está por debajo de lo que denominamos los entornos cognitivos o asistentes cognitivos, que son aquellos que son capaces de, primero, entendernos, es decir, son capaces de procesar el lenguaje natural. Además, son capaces de reconocer imágenes o vídeos. Yo le puedo mandar una imagen a mi asistente, quiero que me digas dónde está este lugar, y es capaz de encontrártelo geográficamente. O quiero un vestido similar a este, y es capaz de ofrecerte vestidos similares a ese, ¿vale? Además, en esta interacción son capaces de aprender. Son sistemas, como hemos dicho, machine learning, de aprendizaje de las máquinas. Cada vez que interactuamos con ellos, el sistema va aprendiendo. El ejemplo que ponía Lidia de los CAPTCHA. Cada vez que vamos, pues aquí hay un semáforo, aquí hay un no sé qué, aquí hay un no sé cuántos, ¿vale? Todo eso al final siguen retroalimentando al sistema. Además, son capaces de razonar como lo hace una máquina, ¿no? Al final plantea distintas hipótesis
y a partir de esas hipótesis busca cuál es la óptima y a partir de ahí obtiene la respuesta. Y lógicamente nos va a interaccionar con nosotros de la misma forma que nosotros hemos hecho con él. Si yo le he hablado, el sistema no me va a responder a través de un mensaje de texto en una pantalla. Yo quiero que me hable. Si le he mandado una imagen, quiero que me mande otra imagen, ¿vale? Todo esto nos va a permitir generar estos asistentes cognitivos, ¿vale? O entornos cognitivos en los cuales vamos a agrupar todas estas técnicas que hemos estado viendo. También aquí los fabricantes nos lo están poniendo muy fácil a la hora de generar pues estos chatbots o estos asistentes, ¿vale? Mediante voz, que empiezan a ser ya interfaces incluso hacia nuestras aplicaciones, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, hasta aquí un poquito lo que os queríamos contar, repasar un poco qué es la inteligencia artificial, ¿vale? Algunos casos de éxito, algunos casos de uso, ¿vale? Y que veáis, bueno, pues que no son algo que esté tan lejano a las organizaciones de hoy en día, sino que establecer un reconocimiento de imagen, establecer un reconocimiento de texto, establecer un sistema de traducciones entre idiomas. Eso es hoy en día funciona desplegando un servicio en una nube que te van a cobrar por el consumo que tú hagas, tantas peticiones hagas al día, pues tanto te cobrarán, ¿vale? Y no tenemos que entrar en el detalle de cómo son las técnicas, cómo monta una infraestructura, etcétera, para abordar este tipo de técnicas, ¿vale? Así que si os parece, no sé si si tenéis alguna pregunta, podéis... Nada, simplemente, como decía Jorge, y por intentar acabar puntuales, sí que nos habían hecho ya una pregunta, ya un poco la hemos contestado. Yo simplemente por reforzar y por acabar lo que sería el webinar, si no hay ninguna otra pregunta, comentaros que efectivamente, como bien decía Jorge, muchas veces lo que estamos haciendo con las empresas con las que estamos colaborando es empezar a trabajar con ellos haciendo casi unas primeras sesiones de aterrizar lo que serían estas técnicas aplicadas a su organización. Es decir, casi más una labor de poder detectar esos casos de uso pues con sesiones de trabajo, ¿no? de brainstorming, en el cual pues nosotros un poco entramos más en detalle de las funcionalidades que tienen todas estas técnicas que nos han comentado Jorge y Lidia. Al contrario, pues la organización en concreto nos dice, oye, pues nosotros somos una empresa que se dedica a esto y que tiene estos procesos y, de alguna forma, tras esas sesiones lo que vemos o detectamos son posibles casos de uso que luego vemos si realmente estas técnicas o estas tecnologías van a permitir de alguna forma resolver la problemática que les pueda ocasionar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también es un tema interesante para que, sobre todo con una poquita inversión, se pueda empezar a trabajar con todas estas técnicas de inteligencia artificial, sobre todo aplicado ya a casos reales de vuestras organizaciones, ¿vale? Así un poco como coletilla final, ¿no? Yo creo que ha sido muy interesante todo este repaso que nos han dado Lidia y Jorge de todas las técnicas que hay actualmente. Sobre todo el mensaje es que esto ya está aquí, que es muy fácil, que es que económicamente no estamos hablando de megaproyectos con una inversión desorbitada, sino que podemos empezar a probar y precisamente comprobar si realmente estas técnicas nos valen para dar respuesta a nuestras necesidades, y que os animamos a que a partir de ahí pues que podáis contactar con nosotros y podamos avanzar si queréis en esta línea, ¿vale? Así que, bueno, por cumplir un poquito pues con el horario, vamos a ver que hay una última pregunta, vamos a ver si la podemos contestar. Un segundito, vamos a ver. Bueno, estaban hablando un poquito de distintas un poco referencias o clientes son los que estamos trabajando en inteligencia artificial. Pues bueno, estamos hablando de clientes pues en el sector banca, en el sector retail, en el sector de la fabricación. Bueno, pues, tenemos un poco distintas... Realmente, si te parece, Iván, quizá la respuesta es que la inteligencia artificial no tiene un sector, ¿vale? Es decir, este tipo de técnicas de verdad que son transversales. Es decir, lo estamos haciendo en logística, estamos haciendo en retail, estamos haciendo en el sector financiero, en el sector industrial, sector seguros, ¿vale? Es decir, Entonces, que como se nos ha aplica... trasladado eso, si os parece y por no aburrir a un poco al resto, me quedo un poco con el contacto de la persona que ha hecho la pregunta y contactaremos con ella directamente y se lo comentamos, ¿vale? Y así no dejamos un poco, ya acabamos así con el webinar. Así que nada, por nuestra parte, pues eso, agradeceros el tiempo que nos habéis dedicado. Espero que haya sido interesante.
os enviaríamos un poquito la presentación y el vídeo en caso de que también hayáis tenido algún problema con la grabación. Y lo dicho, os esperamos en siguientes webinars y que espero que vaya todo muy bien. Y nada, seguimos un poco en contacto. Muchísimas gracias. Tenéis aquí nuestros contactos también en la presentación por si después del webinar se os ocurre alguna otra pregunta, pues nos podéis contactar directamente. ¿Vale? Muy bien, pues gracias muchísimas a todos. gracias a todos y espero que haya sido interesante. Muchas gracias. Hasta Que tengáis buen día. luego. Hasta Hasta luego. luego.